Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Un gusto para mí poder acompañarles nuevamente en Casa de Oración. En esta oportunidad, a través de este medio, reciba un saludo de toda nuestra familia que con mucho gusto pues el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes. Hoy, Día de las Madres, queremos saludar especialmente a esa persona a la que tanto amamos, nuestra mamá, nuestras esposas inclusive, y a toda mujer que ha tenido la dicha no solamente de tener hijos, sino también de criar hijos. Así que para todas ustedes, felicidades en este día. Deseamos que el Señor sea cada día bendiciéndoles con toda la riqueza que Él puede darles a ustedes, sobre todo en día como lo que estamos viviendo en este tiempo. Hoy tengo la oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes y quiero hacerlo con un tema que me parece de suma importancia para este tiempo. Hoy quiero hablarles del descanso, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les agrada descansar? ¿O cuántos necesitan descanso? Y podríamos pensar inclusive paradójicamente en esta coyuntura de la cuarentena en la que estamos continuamente en casa. Pareciera difícil el preguntarnos si necesitamos descansar, pero creo que el estar en casa durante tanto tiempo pues nos ha estado enseñando acerca de todo el trabajo que tenemos en casa con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con las tareas de la escuela, con las ocupaciones propias del trabajo también que estamos haciendo desde casa, con las circunstancias país, la circunstancia mundial, la circunstancia económica, en fin, tantas cosas pudieran ser ahorita motivo de presión, motivo de preocupación, nos causan estrés, ansiedad, y eso hace también que la dinámica familiar se pueda poner un poco más tensa de lo habitual. Así que hoy vamos a hablar del descanso. ¿Necesita usted descansar? ¿Le gustaría hacerlo? Y cuando pensamos en el descanso, ¿en qué pensamos? Pensamos en un tiempo de descanso en nuestra habitación, una siesta, como lo llaman los españoles. También podríamos pensar en unas vacaciones, podríamos pensar en un fin de semana fuera de casa. Quizás muchos están añorando el poder ir un día a la playa, o a un río, o a un parque, o al cine, en fin, tener un poco de esparcimiento del que nos pueda brindar descanso a nosotros. Pero pensemos en algo más, pensemos en nuestra alma. ¿Cómo hacemos para que el alma descanse? No hay lugares para que el alma vaya de vacaciones, no hay espacios y actividades donde podamos brindarle o que le puedan brindar a nuestra alma un descanso. ¿Cómo hacemos para que nuestra alma descanse? ¿Y por qué necesitaría nuestra alma descanso? Creo que es porque las circunstancias de la vida o las circunstancias difíciles de la vida que nos generan angustias, que nos generan preocupaciones, que nos generan ansiedades, ¿sí? Que nos genera desesperación, ansiedad o tristeza o estrés, son precisamente esas circunstancias de las que queremos descansar. Queremos que ellas cesen, queremos que las adversidades pasen, queremos volver a estar en paz. Ahora, ¿cree usted que es posible tener una vida sin problemas, sin angustias, sin dificultades, sin adversidades? La verdad, yo entiendo que las adversidades, las dificultades y los problemas vienen y van. Pero si algo he estado aprendiendo en la vida es que en todas las etapas de la vida hay dificultades, hay adversidades, hay problemas, hay lo que los cristianos también llamamos tribulaciones. Hay una cantidad de circunstancias que se presentan. No las podemos evitar, pero sí podemos manejarnos en medio de ellas. Jesús dijo algo muy interesante. Él dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. ¿Qué nos dice esto? Que las adversidades y las aflicciones son propias de la vida en el mundo. No las podemos evitar, pero insisto,
sí las podemos manejar. Entonces, hoy quiero hablarles acerca de cómo podemos encontrar descanso y vivir en descanso aún en medio de las circunstancias que nos rodean. Y este tema lo hemos titulado Viviendo en el descanso del Señor. Para ello me gustaría que leyéramos los versículos que se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos, hermanos, un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos la bendición de estar juntos el día de hoy compartiendo tu palabra. Gracias por este medio que la Iglesia Casa de Oración tiene para que podamos estar en comunión los unos con los otros este día domingo. Y te pedimos, Señor, que seas tú hoy hablando a nuestras vidas lo que es bueno y necesario para nosotros. Así que de antemano te damos gracias porque sabemos que tu deseo es hablar a nuestras vidas y darnos el consejo que necesitamos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Viviendo en el descanso del Señor. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder vivir en el descanso del Señor? Pues volvamos a leer los versículos que mencionamos. Mateo 11, 28. Si usted tiene Biblia a la mano, por favor manténgala allí abierta. Mateo 11, 28 comienza diciendo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Otra versión bíblica, la palabra de Dios para todos, dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Es una invitación del Señor. El primer paso para vivir en el descanso del Señor es aceptar la invitación de Jesús. Jesús dijo: vengan a mí. ¿A quién se lo dijo? A todos sus oyentes de la época, a todos los lectores de la Biblia a través de la historia, a ti y a mí, nos dice hoy: vengan a mí. Y llama mi atención que esta expresión, vengan a mí, la cual decimos es una invitación, el verbo vengan en su idioma original, cuando fue escrito el Nuevo Testamento, el idioma griego, esa palabra vengan está escrita en imperativo. Es decir, es un verbo que está escrito en imperativo. Y esta condición gramatical define o una orden o un ruego. Por supuesto, es una invitación de Jesús, y si es una invitación no puede ser una orden, pero sí puede ser un ruego. Así que cuando el Señor Jesús dijo vengan a mí, lo está diciendo con tal grado de insistencia que da a entender que es como un ruego. Ven a mí, tú que estás necesitado, tú que estás angustiado, que estás fatigado, que estás abrumado, que estás cargado, que estás entristecido, que sientes que la presión de las dificultades te agobia en gran manera, a ti te dice el Señor: ven a Él. Así que Jesús estaba ansioso de que cada persona que tuviese esta condición pudiese venir a Él. ¿A quién acudimos cuando estamos en aflicción, en angustia, en necesidad? Los que conocemos a Jesús como Señor y Salvador, acudimos a Jesús, porque sabemos que Él es la fuente de todo lo que nosotros podamos necesitar. Pero, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: si tú me pidieres a mí, yo te daría agua, pero no agua del pozo del que tú sacas el agua, sino el agua de vida eterna, el agua que no
va a saciar la sed de tu boca, sino que va a saciar la sed de tu alma. Venga a mí, dice el Señor. ¿Sí? Esta es la invitación de Jesús. Así que el primer paso para vivir en el descanso de Jesús es responder a su invitación. Lo que más agobia la vida del ser humano es su pecado, su separación de Dios, esa culpa que el hombre lleva intrínseca en su corazón a causa de su condición de pecado y que le impide acercarse a Dios con libertad. Pero Jesús dijo: vengan a mí y yo les haré descansar. ¿Quieres descanso? Jesús te invita a que vengas a Él y a que en Él encuentres ese descanso. ¿De qué descanso estamos hablando? Estamos hablando de un descanso en el que tu voluntad, tu corazón, tu imaginación o tu pensamiento y tu conciencia están en un obrar armonioso. Es decir, todo está en orden dentro de ti y eso solamente lo puede hacer Jesús. Ven a Él y en Él hallarás descanso para tu alma, para tu corazón. Primer paso, ven a Jesús. El segundo paso para encontrar y vivir en el descanso del Señor está en el versículo siguiente, que dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y reitero una vez más, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente lo leo en la palabra de Dios para todos. Dice: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Veamos desde la última frase. ¿Con quién encontraremos descanso? Encontraremos descanso con Jesús. Ahora, ¿cómo encontraremos descanso? Ya dijimos en principio, viniendo a Él. Luego dice a Él entonces: lleven mi yugo sobre ustedes. O en otras palabras, acepten mi enseñanza. En el antiguo Israel habían dos áreas o dos aspectos o dos significados para la palabra yugo. El primer significado era el referente al aparejo de madera que se colocaba sobre dos bueyes para juntarlos, para unirlos, para que al estar juntos ellos pudieran trabajar, sumando las fuerzas de cada uno para el trabajo que debían realizar. ¿Sí? Pero también en Israel se utilizaba la palabra yugo para referirse a la escuela, a la enseñanza, e inclusive la Biblia nos habla de que se utilizaba esta palabra para referirse a la ley de Moisés. Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor? Note que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces podemos deducir que el Señor Jesús está diciendo: acepten mi enseñanza. ¿Sí? Se está refiriendo a que tomemos su enseñanza, sus mandamientos, sus consejos y sus orientaciones que encontramos en la Biblia, la palabra de Dios, que las tomemos para nosotros, para que vivamos por ellas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo yo amar a mi semejante? Como a mí mismo. Si cada vez que yo pueda pensar o que piense en otra persona y en lo que yo pueda brindar a otra persona, tendría que pensar en lo que yo deseo para mí mismo. Eso nos libraría de egoísmo, eso nos libraría de envidias, eso nos libraría de maldades, eso nos libraría a nosotros de venganzas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos citar esto. Entonces, ¿qué nos propone el Señor? ¿Quieren descanso? Vengan a mí. ¿Quieren descanso? Ahora que están en mí, tomen mis enseñanzas. ¿Sabe que la Escritura dice que de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús vino por amor a nosotros. Y si Él nos amó de tal manera, quiere decir que lo que Él vino a ofrecernos es proveniente de su amor. Su amor, el perdón de pecados, su gracia. Dice la Escritura que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí? ¿Qué nos dice también el Señor, por ejemplo? Que seamos capaces de perdonar. Pedro le preguntó, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y él dijo, 70 veces 7. ¿De qué nos está hablando? ¿De la capacidad de pecar que tiene una persona? No, nos está hablando de la capacidad de perdón que nosotros debemos tener. ¿Para qué? Para vivir una vida libre de rencores y libre de perdón. Entonces, tomemos la enseñanza de Jesús. Hay muchas más que pudiéramos citar, pero no tenemos suficiente tiempo para hacer tantas menciones de ellas. Así que le recomiendo, tome su Biblia y comience a leer los evangelios para que usted pueda conocer qué enseñó el Señor Jesús, ¿sí? Y podamos entonces tomar su enseñanza. Tomar su enseñanza nos libra de problemas. Tomar su enseñanza nos libra de angustias. Otra enseñanza del Señor, ¿cuál fue? Porque te afanas por lo que has de comer, por lo que has de beber, por lo que has de vestir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él se ocupa de nuestras necesidades. ¿De qué debemos ocuparnos nosotros? Del reino de Dios y su justicia. Es decir, de aprender a vivir como Él quiere que vivamos y de comportarnos como Él quiere que nosotros nos comportemos. Y en este sentido vamos a la siguiente declaración del Señor. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Tomen mi enseñanza y sigan mi ejemplo. Es la palabra del Señor Jesús. Aprendan de mí. ¿Qué debemos aprender de Jesús? Él lo dijo en estos versículos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dos virtudes que nos ayudan a tener descanso. La primera de ellas, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es aquella disposición, ¿sí?, del espíritu o del corazón con la que aceptamos el trato de Dios con nosotros como bueno, y por ello no discutimos con Dios ni le resistimos. Aceptamos lo que Él está haciendo en nuestra vida con buena disposición. Y la humildad, ¿qué es? Es la virtud que nos faculta, ¿para qué? Para ser sumisos y obedientes y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así era Jesús, era manso y era humilde de corazón. ¿A qué vino Jesús? A dar su vida por nosotros. ¿Y qué hizo? Fue obediente, es decir, asumió de buena gana lo que era el propósito de Dios para su vida y fue obediente al cumplirlo. Toda la vida de Jesús nos enseña cómo Jesús aprendió a obedecer al Padre, ¿sí? Y por eso Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo y que sigamos su enseñanza. Y una vez más, Él dice que con Él encontraremos descanso. ¿Queremos descansar de las cargas del alma y de las cargas del corazón? Sigamos estos 3 pasos. Número 1, vengamos a Jesús, porque en Él es que podemos hallar verdadero descanso. El descanso del alma, la paz que Él nos puede dar. Él mismo lo dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, no como la da el mundo, yo se la doy a ustedes. Porque la paz del mundo es pasajera, está circunscrita a las circunstancias. Mas la paz de Dios depende de su persona, de su carácter, de su promesa, y Él no cambia. Él es eterno, Él es fiel. Luego, segundo paso, aceptemos la enseñanza de Jesús. Tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a esta enseñanza. Número 3, tercer paso, aprendamos del ejemplo de Jesús. Es decir,
crezcamos en mansedumbre y crezcamos en humildad. Dispongamos nuestro corazón para aceptar lo que la palabra de Dios nos dice y seamos obedientes a lo que Él nos manda. Estos 3 pasos nos pueden dar descanso a nuestra alma y nos pueden ayudar a vivir en el descanso del Señor. ¿Me acompañas a orar? Porque esta es la tarea de todos los días. Esto no es un switch que va a ocurrir, ok, ya aprendí y entonces ahora de aquí en adelante va a ser así. No, es la práctica de todos los días. ¿Sí? Entonces oremos al Señor juntos para que el día de hoy y a partir de hoy Él nos ayude a vivir en su descanso. Padre, te doy gracias en esta mañana en el nombre de Jesús por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad, mi Dios amado, con la que tú nos tratas. Gracias por el amor manifestado a través de Jesucristo. Y gracias por hoy hablar a mi corazón acerca de cómo puedo vivir en tu descanso. Señor, yo quiero venir a ti el día de hoy. Es más, vengo a ti el día de hoy para que tú me ayudes a mí a descansar. Quiero que me enseñes cada día lo que tu palabra dice para que lo pueda conocer, pero también para que lo pueda hacer. Ayúdame a ser manso, que es lo contrario a ser orgulloso. Y ayúdame a ser humilde y a ser obediente, que es lo contrario a rebelarme siendo desobediente. Porque yo quiero descansar. Quiero que tu paz repose en mi corazón. Y quiero vivir de acuerdo a tu verdad, porque haciéndolo así, sé que podré vivir en tu descanso. Mi vida está en tus manos y la vida de cada uno de los que están hoy en este servicio en línea también está en tus manos. Así que bendícelos a ellos y bendíceme a mí con la paz que solamente tú sabes dar. Y ayúdame a caminar de aquí en adelante siguiendo tus enseñanzas, asumiéndolas para mi vida, para que yo pueda vivir continuamente en tu descanso, porque a eso es a lo que tú me llamas. Muchas gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.